Bueno, chicas de Química Orgánica 1, seguimos con las reacciones de sustitución ahora y lo que vamos a ver son lo que se conocen como reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Vamos a empezar con un mecanismo de sustitución nucleofílica que se conoce como el mecanismo adición-eliminación. Los haluros de arilo, o sea, los compuestos que tienen un benceno unido a él un halógeno, son inertes a las condiciones de SN1 y de SN2, o sea, no pueden sustituir el halógeno por SN1 ni por SN2. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. El catión, arilo, que se formaría por la salida del cloro, es inestable y no se forma, y tampoco eso impide la SN1 y también poco es posible la entrada del nucleófilo por atrás, porque tendría que meterse dentro del anillo, lo cual es prácticamente imposible, ¿sí? Y eso impide la SN2. Sin embargo, estos compuestos sufren sustitución por nucleófilos, ¿sí? Y ocurren por un mecanismo diferente que se conoce como adición-eliminación, ¿sí? Miremos, por ejemplo, esta reacción. Esta es una sustitución nucleofílica aromática. Tenemos paracloronitrobenceno con metóxido de sodio. El metóxido es un nucleófilo fuerte, ¿sí? Esta reacción se hace en metanol a 85 grados y lo que ocurre es que el metóxido sustituye al halógeno, ¿sí? Y se forma paranitroanisol. Esto se llama anisol, ¿sí? El O-metilo con el benceno se llama anisol, paranitroanisol 92%. O sea, la reacción ocurre. Hay algún mecanismo, tiene que haber un mecanismo que la explique y el mecanismo se conoce como adición-eliminación, ¿sí? Una cuestión importante es que tiene que haber al menos esta reacción requiere la presencia de sustituyentes atractores de electrones, principalmente en orto y para respecto al grupo saliente. Por ejemplo, acá tenemos el grupo nitro, que es un atractor fuerte de electrones, en posición para respecto al halógeno, ¿sí? Y la presencia de esos atractores parece ser que es casi como necesaria. Vamos a ver algunas cuestiones experimentales antes de ir al mecanismo, ¿sí? Y una de las primeras es que los grupos nitro en posiciones orto y para aceleran fuertemente la reacción, ¿sí? Sin estos grupos en esas posiciones, la reacción ocurre de manera mucho más lenta o directamente no ocurre. Por ejemplo, estas son las velocidades con que reaccionan estos cuatro clorobencenos, ¿sí? Con metóxido de sodio en metanol, o sea, la misma reacción que vimos en la filmina anterior. Bueno, si clorobenceno reacciona a 1 de velocidad, él va a ser el patrón de medida, el paranitroclorobenceno reacciona 7 por 10 a la 10, ¿sí? O sea, billones de veces más rápido reacciona este compuesto que este. Si en vez de un nitro tiene dos grupos nitro, la reacción tiene una velocidad de 2,4 por 10 a la 15. Y si tiene tres grupos nitro como acá, ¿sí? La reacción directamente es demasiado rápida como para medirse, es una reacción prácticamente instantánea. Entonces la presencia de estos grupos nitro acelera la reacción y vamos a decir activa al anillo hacia la sustitución nucleofílica aromática. Otras cuestiones experimentales, el orden de reactividad del grupo saliente es el inverso al que se observa en la sustitución alifática, o sea, en la SN1 y en la SN2. Si imagínense, estas serían las reacciones de para-halógeno nitro, digamos, para-halo-nitrobenceno, ¿sí? Con metóxido de sodio. Fíjense que si el X es un cloro, la velocidad es 1, si el X es un flúor, la velocidad es 312, o sea, es más rápida la reacción con flúor. Si hay un bromo es un poco más lenta y si hay yodo es 0,4, ¿sí? Bastante más lenta. Y esto nos va a marcar, voy a ir al final de la filmina, que dice, como los fluoruros de arilo tienen el enlace CX más fuerte, porque sabemos que el enlace carbono-flúor es el más fuerte de todos, y reaccionan con más rapidez, entonces eso quiere decir que el paso determinante de la velocidad no puede implicar la ruptura de este enlace, o sea, este enlace se tiene que romper en alguna etapa rápida, ¿sí? Posterior a la etapa limitante de velocidad. Y de hecho eso es raro porque el fluoruro, que es el peor grupo saliente, ¿sí? Es el que da más velocidad en esta reacción, lo cual es bastante raro. Los estudios cinéticos de estas reacciones indican que sigue una velocidad de segundo orden, donde la velocidad es una constante por la concentración de halogenuro de arilo por la concentración de nucleófilo. O sea, el mecanismo que se plantee
tiene que incluir al nucleófilo en la etapa limitante de velocidad, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a hacer una descripción de cómo es este mecanismo. Bueno, vamos a analizar el mecanismo propuesto para esta reacción que se conoce como mecanismo adición-eliminación. Tiene ese nombre, ¿sí? Bien, el mecanismo adición-eliminación, yo lo voy a detallar para esta reacción que vimos, ¿sí? Imaginen que yo tengo para-cloronitrobenceno, ¿sí? Yo lo voy a escribir, si bien es aromático, que uno puede escribir el círculo, voy a escribir así, las tres rayitas, ¿sí? Entonces viene el nucleófilo, que es metóxido o metilo, ¿sí? Que tiene tres pares electrónicos, ¿sí? Y lo que va a hacer el metoxi, ¿sí? El nucleófilo, es atacar al carbono que está junto con el halógeno, ¿sí? Este que está acá. Entonces lo ataca y se une a él. Pero ¿qué pasa? Cuando se une a él, este enlace no puede quedar acá, ¿no? Porque si este enlace queda acá, este carbono tendría 5 enlaces, con lo cual es imposible. Este enlace va a pasar a acumularse sobre el carbono adyacente. Con lo cual esto queda así. ¿Sí? ¿Y cómo queda esto? A ver, en principio así, así, y acá un par electrónico, con lo cual este carbono ahora va a tener la carga negativa. ¿Sí? Yo voy a escribir al grupo nitro desarrollado, ¿sí? Porque él va a entrar en el tema de la resonancia y yo ahora voy a analizar, porque este va a ser el intermediario, pero este intermediario va a tener muchas estructuras resonantes, ¿sí? Y las voy a plantear todas. A ver, si yo traigo este par y lo coloco acá, ¿sí? Este par yo lo tengo que llevar para acá, con lo cual miren por favor la diferencia de flechas. Esto es una flecha de reacción y esto es una doble flecha de resonancia, ¿sí? Con lo cual a mí me queda esto y me queda así, así, así y así, ¿sí? La carga negativa ahora está sobre este carbono que está acá. Yo, acuérdense que yo le hago un círculo a la carga negativa solamente a efectos didácticos, para que ustedes la sigan, ¿sí? Pero pueden poner una negativa y una positiva como le pongo acá al nitrógeno y al oxígeno, ¿sí? Este par electrónico yo ahora puedo hacer dos cosas. Puedo traerlo para acá, ¿sí? Con lo cual esa sería la resonancia. Estas tres estructuras resonantes que yo acabo de escribir acá son las que vamos a ver siempre. O sea, siempre van a estar como mínimo estas tres estructuras, ¿sí? Que yo estoy dibujando. Acá me queda un par electrónico, acá, ahí está, ¿sí? Bien. Pero hay una estructura resonante más que sale de acá. O sea, sale, quiero decir, acuérdense que no hay un orden temporal de las estructuras resonantes, pero si saliera de algún lugar, saldría de acá. Este par electrónico yo lo puedo poner acá, sobre el grupo nitro, y llevar este para acá. Con lo cual, a mí me quedaría, a ver si no me equivoco, cloro o metilo, raya, raya, doble al nitrógeno, ¿sí? Este oxígeno ahora me queda negativo porque le llevé un par electrónico y este también. Con lo cual, estas son, fíjense, todas las estructuras resonantes, ¿sí? Que tiene este intermediario. Es importante que ustedes aprendan a hacer esto, ¿sí? O sea, yo lo escribí ahora, ustedes repítanlo, háganlo hasta que lo aprendan, ¿sí? Bueno, y de esta que está acá, si uno quiere, puede expulsar al cloro. Fíjense que si yo traigo el par electrónico acá y el cloro se lleva un par electrónico, ¿sí? ¿Qué me va a quedar como producto? Me va a quedar cloruro, porque el cloro va a tener carga negativa, y
el producto. ¿Sí? Este es el mecanismo adición-eliminación. O sea, el nucleófilo se adiciona, los dos están en el momento, en un momento durante que los dos nucleófilo y grupo saliente están en el intermediario y luego sale el grupo saliente. Fíjense a diferencia de la SN1 y la SN2. En la SN1 sale el grupo saliente, luego entra el nucleófilo. En la SN2 se va el grupo saliente mientras entra el nucleófilo. En la SNA entra el nucleófilo y luego se va el grupo saliente. ¿Sí? Bien. Y entonces se forma el producto. ¿Sí? Esto que tenemos acá. Primera cuestión. Vamos a ver cómo esto respeta algunas cuestiones que tienen que ver con, las evidencias que acabamos de ver. Por ejemplo, la reacción es de orden 2, depende de la concentración de ambos. Y está bien, porque la etapa lenta va a ser esta. ¿Y por qué esta va a ser la etapa lenta? A ver, esto que está acá es aromático, ¿no? Es un benceno, tiene el sexteto de electrones, ni lo analicemos. Y esto también es aromático. Pero esto tiene un carbono sp3. Y ese carbono sp3 unido a 4 cosas rompe la aromaticidad. Esto no es aromático. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy estable y se transforma en algo menos estable. Y después recupera la aromaticidad, o sea, vuelve a bajar en energía. ¿Sí? Por eso, y es importante, van a escuchar, por ejemplo, que cuando se forma el producto se restituye la aromaticidad, como si se la hubieran robado. ¿Sí? Bien. Este es el mecanismo propuesto. El ataque del nucleófilo, resonancias, puede ser que a veces se escriban o no. Por ejemplo, van a ver que mucha gente escribe a este intermediario, que dicho sea de paso se llama el intermediario de Meisenheimer. No lo voy a escribir porque no me acuerdo cómo se escribe, sencillamente. Y van a ver que el intermediario de Meisenheimer se suele escribir de esta manera. ¿Sí? Fíjense que esa herradura no es una aromaticidad, porque aromaticidad sería el ciclo cerrado, pero estos son justamente los lugares donde más o menos se ubica digamos, los enlaces dobles y simples. ¿Sí? Bien, ¿dónde se ubica principalmente la carga negativa? En el carbono orto, a donde está atacado, y en el carbono para. Fíjense que acá está en para, acá está en orto y acá está en la otra posición orto. Así que esta es una linda expresión de ese intermediario de Meisenheimer. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora cómo este mecanismo apoya también las cuestiones. Porque, por ejemplo, habíamos visto cuando resulta ser que si yo lo hago con clorobenceno, ¿no? Pues yo podría esto hacerlo con clorobenceno y bueno, no tengo esta estructura resonante, ¿sí? Pero cuando uno pone este grupo nitro, la reacción se hace 10 a la 10 veces más rápida. Y si uno pone 2 nitros, 5 exponentes más de rápida. Y si uno le pone 3 grupos nitro, terriblemente más rápida al punto que no se puede medir. Entonces, ¿qué significa eso? A ver, vamos a verlo con el diagrama de reacción. ¿Sí? ¿Cómo sería el diagrama de reacción para el mecanismo de adición-eliminación? Bueno, en principio yo tengo, esto es energía potencial, esto es avance de reacción. ¿Sí? Bien, entonces yo tengo en principio, ¿qué tenía yo? Clorobenceno y metóxido, ¿no? Y tengo como productos anisol y cloruro. ¿Sí? Imaginemos por el momento que el grupo nitro no está. ¿Sí? Imaginemos que es clorobenceno y que esto es metoxibenceno, o yo le voy a decir anisol porque se llama anisol también. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está el intermediario? Por acá arriba, ¿no? El intermediario de de Meisenheimer, el de Whelan es el de la clase que viene, tiene esta pinta, ¿sí? Y está por acá arriba en energía, entonces yo lo que obtengo es esto. Llego al intermediario, luego el segundo paso es el paso exotérmico, rápido, porque tiene esta energía de activación chiquitita, ¿sí? Y el paso difícil es el paso lento. Ahora, ¿qué pasa si yo acá
agrego un grupo nitro, ¿sí? Que se quede siempre ese grupo nitro, ¿eh? O sea, nunca se va. Bueno, este intermediario, esto no cambia mucho de estabilidad, porque es un compuesto neutro, que yo le pongo un donor, un aceptor, no le hace mucho, pero a esto que es negativo, yo le pongo un aceptor que le quite carga, ¿y qué hace? Lo estabiliza, ¿no? O sea, el que tiene el nitro estaría por acá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Bajó la energía del intermediario. Y según el postulado de Hammond, este intermediario se parece mucho a este estado de transición, porque está muy cerca de la energía. Entonces, si yo bajo al intermediario, también baja el, el estado de transición. Y entonces baja la energía de activación. La reacción se hace más rápida, ¿sí? Recuerden, y esto lo voy a repetir bastante durante toda la cursada, las reacciones forman los productos que se forman a partir de los intermediarios más estables. Cuando me preguntan, ¿por qué se forma tanto de este producto? Si yo sé que la reacción tiene varios pasos, si tiene un solo paso no, porque en un solo paso la cosa es muy distinta. Pero en reacciones que tienen intermediarios, que tienen muchos pasos, los que dictan cuáles son los productos que se van a producir son los intermediarios, que son los difíciles de formar, son la figurita difícil de conseguir en la reacción, ¿sí? Entonces, este efecto de estabilización del intermediario, cuantos más grupos nitro tenga, más todavía, ¿sí? ¿Dónde son más efectivos los grupos nitro acelerando esta reacción? Y en las posiciones donde pueden generar resonancia, que si ustedes la vieron hoy, vieron que el que está en para podía hacer estructuras resonantes, ¿sí? Bueno, eso va a pasar también en orto y en orto. Si yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo arranco, y lo voy a hacer en azul, con metacloronitrobenceno, ¿sí? La estabilización existe porque el grupo nitro es aceptor, entonces el grupo nitro va a estabilizar al intermediario, ¿sí? No digamos que no. Este grupo nitro va a estabilizar a este intermediario, pero no tanto como este que está en para o si estuviera en orto, porque estos dan estructuras resonantes, se estabilizan por resonancia, además del efecto inductivo. Este estabiliza solo por efecto inductivo. Entonces yo bajaría por ejemplo, estabilizaría el intermediario, vamos a poner un ejemplo hasta acá, entonces me queda una reacción que es más rápida, no digamos mentiras, el grupo nitro activa, acelera la reacción, ¿sí? Pero no tanto como si está en ortopara, ¿sí? De hecho hay reacciones que si no está en ortopara directamente no ocurre, pero la estabilización en meta también existe. Bien, ¿y qué pasa con los diferentes halógenos? ¿Sí? Porque vimos recién, por ejemplo, que a pesar de ser el peor grupo saliente de todos, el fluoruro es el que da la reacción más rápida, ¿no? O sea, la reacción más rápida la da el flúor, a pesar de ser el peor grupo saliente. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, vamos a ver acá. Si yo tengo acá paranitro y acá el halógeno, ¿no? Y viene metóxido. Yo digo, estamos acá, ¿no? Bueno, yo tengo el intermediario, ¿sí? Con cloro, por ejemplo, ¿no? Yo ahí puse X, pero ahora voy a poner los diferentes halógenos. Fíjense que yo estoy mirando al intermediario, ¿eh? Este es el intermediario, que es tetraédrico, no aromático, hay cosas que las repito como para que se graben. Y acá está el producto, que tiene cloro, perdón, tiene el grupo metoxi y el halogenuro que salió, ¿sí? Bien, imagínense que este es el intermediario, vamos a ponerlo por acá arriba, con cloro. ¿Por qué a ver, una cuestión, la reacción con flúor es más rápida? O sea, si acá hay un flúor en vez de un cloro, la reacción es más rápida. Eso quiere decir que si uno tiene el intermediario con flúor, ese intermediario es más estable. Vamos a tomarlo como un hecho, ¿no? O sea, la reacción es más rápida, por ende el intermediario con flúor necesariamente, miren el enchastre que dice, necesariamente tiene que ser más estable, o sea, esto tiene que ser así, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el flúor acá que estabiliza más que el cloro acá?
No digamos efectos de resonancia porque al estar unido a un carbono sp3, como es este, ¿sí? Esos halógenos no pueden meter sus electrones para hacer resonancia. Lo único que les queda que es el efecto inductivo. Entonces, si uno mira el efecto inductivo, uno tiene al cloro atrayendo electrones así, y uno tiene al flúor atrayendo electrones así, porque es mucho más electronegativo. Con lo cual, flúor, por efecto inductivo, estabiliza a este anión, de manera que, si ustedes miran la reacción, esta reacción es 300 veces más rápida que con cloro. Con bromo menos y con yodo menos todavía, ¿sí? Bien. ¿Y por qué no importa? O porque uno diría, pero está bien, estabiliza el intermediario, pero no es mal grupo saliente. Eso acá no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque el grupo saliente, ¿en qué paso sale acá? En el segundo paso, y es el paso rápido. Entonces no importa que sea bueno o malo como grupo saliente, él interviene, sale en el paso rápido. ¿Sí? Lo único que le vamos a pedir al grupo saliente es que sea menos básico que el que entró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno mete a los dos acá hay que decidir quién de los dos se va y el que se va es el menos básico de los dos. Pero bueno, cloruro, fluoruro, bromuro, los halogenuros son todos menos básicos que metóxido, que es una base fuerte, o que hidróxido, o que amiduro, que el que fuera que uno pone acá, porque generalmente son nucleófilos fuertes y bases fuertes también. ¿Sí? Así que bueno, estas son un poco la presentación de cómo es el mecanismo y todas las explicaciones que digamos que digamos, que coinciden o que apoyan a este mecanismo desde el punto de vista de lo experimental. ¿Sí? Bueno, entonces, repasando, el mecanismo adición-eliminación plantea una reacción en dos pasos con un carbanión intermediario que se llama complejo de Meisenheimer, ¿sí? Que no es aromático y es este que tenemos acá, por ejemplo. Estas estructuras resonantes corresponden al intermediario o complejo de Meisenheimer. El primer paso corresponde al ataque del nucleófilo, ¿sí? Es sobre el carbono donde se encuentra el grupo saliente en una trayectoria casi perpendicular al anillo aromático. Esta es la etapa lenta, ¿sí? Entonces, y en este caso el nucleófilo se une a ese carbono y en el complejo intermediario de Meisenheimer ambos, grupo saliente y nucleófilo, están ahí ubicados, ¿sí? Y una etapa rápida expulsa al grupo saliente restableciendo la aromaticidad del anillo, ¿sí? Así que bueno, este es el mecanismo adición-eliminación y una aclaración, este mecanismo requiere prácticamente para estabilizar al intermediario de Meisenheimer la presencia de grupos atractores de electrones en el anillo, ¿sí? Principalmente o usualmente grupos nitro, ¿sí? Los grupos nitro son fuertes estabilizadores del intermediario de Meisenheimer, sobre todo en posiciones orto y para. Algunas cuestioncitas, detalles, ¿no? Los anillos aromáticos que están muy activados hacia la SNA, o sea que tienen muchos grupos atractores de electrones, ¿sí? Pueden reaccionar también aún con nucleófilos neutros, ¿sí? Como el amoníaco, ¿sí? Por ejemplo, acá fíjense, el 1-cloro 2,4-dinitrobenceno reacciona con amoníaco, ¿sí? Directamente, que es un nucleófilo neutro y no tan bueno como metóxido, pero el anillo está tan activado hacia esta reacción que reacciona y sustituye el cloro por un NH2, ¿sí? De hecho, hay reacciones, por ejemplo, el trinitroclorobenceno, si acá hubiese 3 nitros, directamente reacciona con agua y sustituye el cloro por un oxidrilo, si está tan activado que reacciona con nucleófilos tan débiles como el agua. En una SNA, el nucleófilo debe ser más básico que el grupo saliente, ya que el intermediario se eliminará las bases más débiles. O sea, es cierto, en el intermediario de Meisenheimer coexisten los dos, el grupo saliente y el nucleófilo que entró. Entonces, en el siguiente paso se va a eliminar el mejor grupo saliente de los dos, o sea, el menos básico. Por ejemplo, si yo tengo acá flúor, parafluoronitrobenceno con metóxido de potasio, se va a sustituir porque la base que sale es fluoruro, que es más débil que metóxido. Bien. Hay reacciones que no transcurren de SNA, ¿no? De sustitución nucleofílica aromática, que no transcurren por el mecanismo eliminación-adición. Adición-eliminación. Transcurren por otro mecanismo que se llama eliminación-adición, ¿sí? Estas reacciones se observaron justamente en anillos que no tienen eh,
sustituyentes atractores de electrones o inclusive que tienen donores como el metilo, ¿sí? Y la característica interesante que tenía era que se necesitaban bases muy fuertes, ¿sí? O sea, este mecanismo o este tipo de reacciones requería más que nucleófilos fuertes, bases muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, el amiduro de sodio o el amiduro de potasio, este NH2 negativo, ¿sí? Reaccionan con los halogenuros de arilo que incluso no tienen atractores de electrones o inclusive que tienen donores, ¿sí? También. La reacción se hace clorobenceno con amiduro de potasio en amoníaco líquido, ¿sí? Por eso la temperatura, este es el punto de ebullición del amoníaco, 33 grados bajo cero, y se sustituye el cloro por un NH2, ¿sí? Una cuestión interesante que apareció es no solamente la necesidad de la presencia de estas bases fuertes, sino que además, por ejemplo, si uno hacía ortobromotolueno, como este que tenemos acá, ¿sí? La sustitución del bromo por el NH2 daba como productos ortometilanilina, perfecto, pero también metametilanilina, o sea, no solamente aparecía el nucleófilo que entraba en la misma posición donde estaba el grupo saliente, sino al lado, ¿sí? Y esto era una novedad porque con el mecanismo adición-eliminación, el primero que vimos, no puede ocurrir esto. El nucleófilo entra en el mismo lugar donde está el grupo saliente, ¿sí? Entonces, justamente la aparición de estos isómeros, de estos productos isómeros, marcaba la pauta de que había otro mecanismo dando vuelta. En el año 1956, Robert realizó las siguientes observaciones, ¿sí? Dice que este hombre lo que hizo fue trabajar con clorobenceno marcado con carbono 14 en esta posición, ¿sí? Y lo trató con amiduro en amoníaco líquido y resulta que obtuvo dos anilinas, ¿sí? Una con el carbono marcado exactamente donde está el NH2 y otra en la cual el NH2 aparecía al lado. Y lo más interesante era que las proporciones, perdón, eran exactamente 50 y 50, ¿sí? Y esto, bueno, planteó lo mismo que venía planteando, ¿no? Un interrogante respecto al mecanismo. Bueno, el mecanismo propuesto se explica por medio de la aparición o la propuesta de un intermediario eléctricamente neutro que se llama bencino, que es este que está acá, ¿sí? Que si lo miran es como un benceno, pero este enlace es triple, ¿sí? Es un intermediario neutro, inestable, y su formación y su posterior reacción lo vamos a ver a continuación. Bueno, para estas reacciones se encontró o se pudo explicar por medio de otro mecanismo, ¿sí? Que es distinto, que se llama el mecanismo eliminación-adición, o como le dicen los chicos, vía bencino, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, supone un intermediario que vamos a llamar bencino, ¿sí? El bencino como es un alquino del benceno. Bien, que después le voy a mostrar bien la estructura y todo, pero por lo pronto tener en cuenta que un bencino, yo se los dibujo ya acá, es una cosa que si yo la quiero dibujar formalmente, es así. O sea, tiene un triple enlace de alquino en una de sus partes y entonces acá no hay hidrógenos. O sea, son dos, acá hay 4 hidrógenos, acá no hay ningún hidrógeno en ninguno de los dos. ¿Sí? Ese intermediario, que también yo lo puedo escribir si quiero así, ¿sí? Es aromático, guarda, este no pierde la aromaticidad porque sigue teniendo el sexteto aromático, pero tiene una gran inestabilidad dada por este solapamiento de acá, que la vamos a contar en breve, ¿sí? Bien, pero por lo pronto saber que este es el que se va a formar y que ahí en ese lugar no hay átomos, digamos, no hay sustituyentes. El primer paso, y por eso se necesita una base fuerte, es que venga una base fuerte, por ejemplo en este caso es amiduro. Amiduro es una base extremadamente fuerte, mucho más fuerte que hidróxido, ¿sí? Y lo que hace amiduro es, a ver si me siguen, se une al hidrógeno y lo saca. Muy bien. En principio, como ponen los libros, se forma esto, ¿sí? Más amoníaco, ¿no? Bueno, el amiduro se transformó en amoníaco. En este paso que viene ahora, este par electrónico
viene para acá para formar el enlace triple y el bromo se va como bromuro. Y ahí se formó acá el bencino. Y este es el intermediario fuertemente inestable que tiene esta reacción, ¿sí? Este es el bencino y el bencino, es, si bien, lo reitero yo, es aromático, pero este solapamiento es muy pobre y tiende a recibir nucleófilos que anden dando vuelta, ¿sí? Para desarmar eso que pasó ahí. Entonces, ¿quién es el nucleófilo que anda dando vuelta? Amiduro, ¿sí? Fíjense que amiduro tiene dos entradas. La primera entrada que tiene es como base, ¿sí? Y esa es la base que se usa para formar el bencino. Pero en una segunda etapa entra como nucleófilo, ¿sí? Y entonces se va a unir. ¿A cuál? A uno de los dos. Y entonces, si se une, por ejemplo, a este par viene para acá, ¿sí? Y se forma, a ver si me siguen, esto. A ver, esto con el par electrónico acá, ¿no? Bárbaro. Ahora, si el amiduro viene, lo hago en rojo, con un par electrónico y ataca acá, y se une acá, el par electrónico viene para acá, con lo cual sigan las flechas rojas, ¿eh? El amiduro se une acá y el par electrónico queda acá, ¿sí? Estos son aniones, todavía no son compuestos neutros, le falta que esta carga negativa dada por ese par electrónico se neutralice, ¿sí? ¿Cómo se neutraliza? Hay que protonarlos. ¿Quién los protona? Bueno, el que los va a protonar es el solvente, que el solvente es amoníaco, ¿sí? Porque el amiduro se hace en amoníaco líquido, ¿sí? ¿Vieron como dijimos el metóxido se fabrica en metanol? Bueno, el amiduro, que es la base conjugada del amoníaco, no se vende, se fabrica en amoníaco. Entonces yo tengo acá un montón de amoníaco. ¿Qué hace el amoníaco? Protona, ¿sí? Acá. ¿Y qué pasa cuando él protona? Libera amiduro, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando el amoníaco protona acá? Lo mismo. ¿Sí? Más amiduro, ¿no? Entonces, y esto es una cosa importante, a pesar de que yo usé dos moléculas de amiduro, la reacción después me devuelve una, con lo cual a efectos de estequiométricos es un solo amiduro, o sea, perdón, un mol de amiduro por cada mol de halogenuro de arilo, ¿sí? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. En algún momento se vuelve a producir amiduro. Pero, ¿qué explica esto? Bueno, primera cuestión. Este mecanismo explica por qué se forman... Yo voy a borrar el hidrógeno. Estos son los productos, ¿sí? Estos dos son los productos que estaban en la filmina, digamos, no en la última, sino en la anteúltima, ¿sí? Se formaba orto, metilanilina y metametilanilina, ¿sí? Estas se llaman, si la ven alguna vez, toluidina, ¿sí? Ortotoluidina y metatoluidina. Entonces la formación de estas dos tiene una explicación en este mecanismo que corresponde a la formación de este intermediario bencino que puede ser atacado desde dos lugares, con lo cual puede formar varios productos. Y esta es una cuestión bien propia del mecanismo vía bencino, la formación de isómeros, ¿sí? De ahora vamos a hacer algunos ejemplos que tienen que ver con ejemplos particulares, ¿sí? Que después vamos a hacer, pero una cosa importante es que este mecanismo explica, ¿sí? Porque acá una cuestión, cuando se forma este bencino, el ataque no es igual de probable de los dos lados, ¿por qué? Porque está el metilo. Y el metilo causa impedimento estérico de acá, de hecho se va a formar un poquito más de esto que de esto.
Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo hago yo para estar seguro? Bueno, para estar seguro, lo mejor es el que hizo, que es el experimento de marcado. El experimento de marcaje isotópico, que es el que habíamos dicho, que es que uno agarra anilina, ¿sí? Si uno toma, perdón, un halogenuro, ¿sí? Clorobenceno, que esté marcado con carbono 14, donde está acá el halógeno, ¿sí? Esto explica terriblemente bien, ¿sí? La distribución de marcaje que se da en esa reacción. O sea, este mecanismo explica bien eso. A ver, repasemos un poco esto. Si quieren, acá este paso que es la formación del bencino, lo pueden resumir en uno solo. Yo los dejo. Es, ataca al protón, protón deja su par y cloro se lo lleva. Entonces, ¿qué pasa? Se forma bencino. Ahí, ¿no? Si el amiduro saca el protón del otro lado, que también es posible, se forma el mismo bencino, así que no vamos a hacer distinción. ¿Sí? Bien, entonces se formó este bencino, que tiene un carbono 14 y un carbono normal, pero acá ya la cosa es bastante interesante porque no hay preferencia por uno de los dos, porque lo único que tiene este es el núcleo un poquito más pesado y radioactivo, pero el resto no hay impedimentos estéricos ni nada. Y de hecho, en el segundo paso, cuando viene el amiduro ahora en papel de nucleófilo, tiene un 50% de probabilidad exacto de entrar por cualquiera de las dos de cualquiera de las dos posiciones. Con lo cual, y yo otra vez acá los dejo, si quieren pueden ignorar el último paso y poner directamente el producto final, yo voy a tener dos anilinas, ¿no? Una con el marcaje sobre el carbono que va a quedar unido al nitrógeno y otra en el carbono exactamente de al lado, pero acá la proporción es 50%, 50%, ¿sí? Y esta es una evidencia fuertísima de este mecanismo, ¿sí? Que es el mecanismo vía bencina. Bueno, entonces como dijimos, una vez formado el bencino, ¿sí? Este intermediario bencino, el nucleófilo puede atacar en cualquiera de esas las dos posiciones que se generan, ¿sí? Como posiciones posibles de ataque. Y una vez formado, digamos, si yo ataco acá, se forma el anión acá y ese anión luego es protonado por el mismo amoníaco líquido, que es el solvente, ¿sí? Para volver a formar un amiduro. Recordemos que esta reacción consume dos amiduros y produce uno al final, con lo cual estequiométricamente consumió uno solo, ¿sí? Y si no, tenemos la posibilidad del ataque en el otro lado. Si esto fuese un benceno, olvídense de esta estrellita que está acá, los dos productos serían el mismo, ¿no? Porque si esta estrellita no estuviera, estas dos moléculas son iguales. De hecho, si uno hace la reacción con clorobenceno, obtiene un único producto que es anilina. Pero si acá hay un carbono que está marcado, entonces se producen estos dos productos, ¿sí? Y esos dos productos son la pauta de este mecanismo que se llama eliminación-adición justamente por eso, porque el bencino se forma por una eliminación, tal cual la habíamos visto para la E1 y la E2, solo que es una eliminación diferente, pero es la formación de un enlace extra. Y inmediatamente experimenta luego una reacción de adición. Por eso este mecanismo se llama eliminación-adición y muchas veces se lo conoce o los chicos lo llaman, y los libros también, el mecanismo vía bencino. ¿Cómo es la estructura del bencino? Bueno, el bencino tiene, dijimos, un enlace triple aromático y ese enlace tiene una estructura muy particular. Acá tenemos el benceno y están detallados los dos carbonos que forman parte del bencino. Primero, esos dos carbonos no tienen hidrógeno, ¿sí? Esos dos carbonos tienen dos orbitales de tipo pi, ¿sí? Un orbital pi es normal, llamémoslo así, que es el solapamiento de estos orbitales p y que en realidad forma parte del anillo aromático por arriba y por debajo. Pero el nuevo enlace proviene del solapamiento de estos dos que están en rosa, que son los orbitales sp2, ¿sí? En realidad, en principio, uno dice, hay uno que queda vacío porque es el carbono que pierde el grupo saliente y el otro es lleno, que es el que pierde el protón, pero en principio son dos orbitales que tienen un electrón, dos electrones entre los dos y que pueden solapar, ¿sí? Bueno, esos dos orbitales, este sería el benceno visto desde arriba,
¿sí? Para formar el bencino. Estos dos en amarillo son los P que se están solapando y estos son los sp2 que se están solapando. A diferencia de un alquino, ¿sí? No es del todo un enlace triple porque a diferencia de un alquino, el alquino tiene buen solapamiento. ¿Sí? Esto sería un alquino que tiene P con P y P con P, ¿sí? Pero paralelos. En cambio acá yo estoy solapando dos orbitales que forman un ángulo de como de 60 grados y eso hace que el solapamiento sea pobre y eso lo hace inestable. Acá tenemos otro dibujo, ¿sí? Acá están los dos orbitales sp2 con un electrón cada uno solapándose, ¿sí? Y forman un ángulo de 60 grados y eso lo hace, digamos, bastante reactivo, bastante receptor de sustancias que quieran romper este enlace, ¿sí? Y una cuestión que lo recuerdo siempre, fíjense que el bencino tiene un hidrógeno en cada uno de los carbonos, pero donde está el enlace triple, ahí no hay hidrógenos. Este lugar es el lugar inestable reactivo de ataque. Bueno, ¿podemos predecir qué productos se dan en las reacciones de vía bencino? Sí, se puede, sí, en general hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo acá tengo un paralquil bromobenceno, ¿sí? Si yo lo trato con amiduro en amoníaco líquido, entonces fíjense que se va a formar el bencino, que es este que está acá, y el ataque del amiduro por un lado o por el otro va a dar lugar a estos dos productos, ¿sí? Que es más, en este caso, es más o menos 50 y 50, pero no es exactamente 50 y 50 porque acá está R que produce impedimento estérico. Entonces, puede ser que se produzca más de uno que del otro. En cualquier caso, un producto se llama el de sustitución directa, que es que el nucleófilo se sustituya en el mismo lugar donde estaba el grupo saliente, y esto se llama sustitución sine, que tiene que ver con el griego kinesis, movimiento, que es el que se sustituye en el carbono de al lado. Lo que vamos a ver ahora son algunas predicciones de algunos ejemplos particulares de reacciones que suceden en mecanismos de vía bencino. Bueno, entonces, un poco repasando el que vimos recién, sí, por ejemplo, el parabromotolueno, cuando yo lo trato con amiduro de potasio, ¿sí? Recuerden que esto siempre es, el solvente es amoníaco líquido, ¿sí? Amiduro de sodio, amiduro de potasio en amoníaco líquido, ¿sí? Esto da dos productos, que es lo que vimos recién, ¿sí? A ver, si yo, acá, ¿no? Yo digo, ¿cuál es el primer paso? La formación del bencino, ¿no? En el primer paso, que es la formación del bencino, yo acá tengo que tener en cuenta que tengo que extraer un hidrógeno, ¿sí? Que esté en orto. Bien, puede ser ese hidrógeno, pero también puede ser este hidrógeno. O sea, yo tengo dos posibilidades acá. Entonces, ¿qué puedo formar? Puedo formar un bencino acá, si saco este hidrógeno, o puedo formar un bencino acá, si saco el hidrógeno de al lado. ¿Qué pasa con estos dos bencinos? Son iguales, ¿no? O sea, está invertido así. Eso tiene que ver con la simetría de esta molécula. Entonces esto es un solo bencino posible. Con lo cual, yo ya está, pienso en un solo bencino. ¿Qué es lo que da esto? Y cuando venga en el segundo paso del amiduro para actuar como nucleófilo, ¿sí? Va a poder entrar acá o acá. Con lo cual, si entra abajo, vamos a decirlo así, si entra en para, va a producir parametilanilina, pero si entra en meta, va a producir metametilanilina. ¿Sí? Bien. Sin embargo, cuando se toma bromobenceno, ¿sí? Metabromotolueno, ¿sí? O sea, metametilbromobenceno, perdón, el momento de la noche ya estoy cansado, se forman tres productos, tres isómeros, que de hecho son el orto, el meta y el para. O sea, se forman las anilinas en orto, en meta y en para con respecto al metilo. Entonces, ¿cómo es que se forman? A ver, vamos a ver. Yo acá tengo que sacar un hidrógeno que esté en orto al halógeno, o sea, o este o este. Bien. Si yo saco este que está acá y el halógeno, a mí me queda el enlace triple del bencino acá. Y si yo saco
Este que está acá me queda el enlace triple del bencino acá. ¿Y ahora qué pasa con estos dos? Estos dos no son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando venga amiduro, no son iguales, fíjense, mírenlos, no son el mismo rotado ni dado vuelta, son distintos. Entonces, cuando venga amiduro, acá me puede atacar o acá o acá. ¿Qué genera como productos? Genera ortometilanilina, ¿sí? Recuerden que luego hay un paso, se forma en principio un anión que luego es protonado por el solvente, ¿sí? Lo repito varias veces. Y se forma también esto, ¿no? Con el amino ahí. Y acá, en este otro bencino, cuando viene el amiduro puede atacar en meta, o sea, forma esto también, pero también el amiduro puede atacarlo en para. Entonces, si se formó esto, ¿sí? Este bencino, y yo lo ataco con el NH2 en para, obtengo esto, listo, obtengo orto, meta y para metilanilina, ¿sí? Recuerden que para este mecanismo yo lo vuelvo a repetir para que quede claro. Este mecanismo requiere varias cosas. Requiere una base fuerte que saque el protón, pero también requiere la existencia de ese protón, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá tengo dos sustituyentes metilo? No hay posibilidad de este mecanismo vía bencino, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que tiene que existir al menos un protón. Y si existen dos, bueno, pues bien plantear las diferentes posibilidades, ¿sí?, de protones que nosotros podemos tener. Bueno, y un ejemplo más que encontré por ahí que me pareció también ilustrativo, ¿sí? Si nosotros tomamos metametoxibromobenceno, que es este que está acá, ¿sí? Y uno diría, bueno, debe pasar lo mismo que recién con el grupo metilo, ¿no? Nosotros teníamos tres productos posibles. Sin embargo, se obtiene un único producto, ¿sí? Que es la metametoxianilina, ¿sí? Metaanisidina se llama también, porque como es anisol, anisidina. Único producto, es el único producto, no hay otro. Ahí uno diría, pero ¿qué? ¿No está el mecanismo vía bencino? ¿Sí? O sea, ¿por qué no está ocurriendo el mecanismo vía bencino? Bueno, no, el mecanismo vía bencino ocurre acá, pero, y ahora vamos a ver por qué se forma ese único producto. El grupo, no puede estar ocurriendo el mecanismo adición-eliminación, que es el primero que vimos, porque el grupo adición-eliminación requiere grupos donores de electrones, aceptores de electrones por resonancia, y el grupo metoxi es un donor por resonancia fuerte, o sea, nunca daría el otro mecanismo. Ahora, imaginemos que esto fuese por mecanismo de vía bencino, ¿no? Y uno diría, bueno, a ver, hay dos hidrógenos posibles al lado del bromo, o este, ¿sí? Entonces, se forma, o, en principio, ¿no? Si yo saco si yo saco este protón, se forma este anión, ¿sí? Con la carga negativa acá. O, si yo saco este protón de acá, la carga negativa en ese lugar, ¿sí? Y acá es donde viene, en principio va a venir una cuestión. La formación de los dos aniones no es equivalente. ¿Y por qué? Por la presencia del grupo metoxi. Y acá viene una cuestión importante también a distinguir. El grupo metoxi es un grupo donor potente por resonancia, ¿sí? Pero una pregunta, este par electrónico no está en el sexteto aromático, no está en orbital P. O sea, yo tengo, ahora borro, pero yo tengo el anillo aromático, ¿no? Solapándose por arriba y por debajo, ese par electrónico está acá. Está fuera de lo que es el sistema aromático, está en el plano del anillo. Entonces, un O-metilo, ¿sí?, que es donor por resonancia, a ese par no le hace absolutamente nada y solo le queda su efecto inductivo.
¿Cómo es el efecto inductivo de un oxígeno? Aceptor, porque el oxígeno es aceptor, es muy electronegativo, ¿sí? Entonces yo tengo acá solo el efecto inductivo, y lo aclaro acá, inductivo aceptor de los grupos metoxi. ¿Qué anión entonces es más estable si yo considero un inductivo aceptor ahí? A ver, este que está acá. Porque el grupo ¿Por qué? Porque el efecto inductivo depende de la distancia. Si yo me voy 3 enlaces, el efecto inductivo no es muy fuerte acá, pero en este que está al lado sí. Con lo cual, este es el anión preferido energéticamente, ¿sí?, para formar el producto. Se va el bromo, se forma el bencino, ¿no? Y ahora uno dice, bueno, listo, se formó un solo bencino, pero ¿por qué no se forman dos productos? Y a mí me dijeron que puede entrar por acá o por acá. Bueno, vamos a ver, a ver. Imaginemos que viene el nucleófilo, que es NH2, ¿sí?, y ataca en uno o en otro lado. Si el nucleófilo, a ver, ataca acá, el par electrónico va para arriba, ¿no? O sea, ataca acá, se une acá, y el par electrónico me queda acá con carga negativa. Y si el nucleófilo, el NH2, ataca acá arriba, no hago las flechas, el par va para abajo y me queda acá. Está bien, o ataca en un lado y me queda en el otro la carga, o ataca en uno y me queda en el otro, ¿sí? Pero ahora, esto luego se tiene que protonar para formar el producto, pero otra vez la misma cantinela que acá. ¿Cuál es más estable? Y el grupo metoxi está ejerciendo un efecto atractor inductivo, ¿sí? ¿Por qué? Reitero, porque esta carga no está formando parte del sistema aromático, con lo cual los efectos de resonancia no le hacen nada porque no está con la cuestión del solapamiento. Y entonces otra vez, por efecto inductivo, el más estable es este anión, con lo cual luego va a formar este único producto, metanicidina, ¿sí? Bien, muchas veces pasa digamos que vamos a ver que en realidad que los ejemplos son siempre los mismos, y por ahí en otros libros o en otras fuentes tenemos algún ejemplo que digamos que sirve para seguir explicando la cosa, ¿sí?, y no quedarse por ahí con solamente con lo que nos dice McMurray y Wade. Seguimos. Bueno, entonces, un poco para resumir, las reacciones de sustitución nucleofílica aromática pueden ocurrir por adición-eliminación o por vía bencino, o sea, eliminación-adición, ¿sí? Dos cuestiones, o sea, o cómo distinguir entre ellos. El mecanismo vía bencino, ¿sí?, se produce cuando el halobenceno no está activado hacia la sustitución nucleofílica aromática y tienen que darse en condiciones de base fuerte, ¿sí? Una cuestión adicional para que tengan en claro es que los mecanismos vía bencino suelen producir isómeros, ¿sí?, isómeros de posición, orto, meta y para, y eso es muy clásico o un indicador bastante certero de que el mecanismo fue vía bencino. O sea, si ven que se produjeron isómeros de posición sobre el anillo, casi seguro que el mecanismo fue este. En cambio, el mecanismo adición-eliminación ocurre cuando el anillo está activado, ¿sí?, hacia la sustitución nucleofílica por grupos atractores de electrones fuertes en posición orto y para, ¿sí? Así que orto y o para. Así que bueno, la presencia de esos sustituyentes atractores es la que va a marcar el tipo de mecanismo más tendiente a la adición-eliminación. Bien, con esto concluimos las reacciones de sustitución nucleofílica. O sea, las reacciones de sustitución nucleofílica, por lo menos las más comunes, son la SN1, la SN2 y la sustitución nucleofílica aromática, ¿sí? Así que bueno, ya con esto, digamos, concluimos una parte bastante importante de reacciones, ¿sí?, que es bastante gorda de esta materia y bastante útil y versátil, ¿sí? La próxima clase vamos a hablar sobre otra familia de reacciones que incluye o que incumbe a compuestos aromáticos, que es la sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Hasta la próxima.